Esto es Purísima Podcast, un programa en el que dialogamos sobre pensamiento y cultura. Somos el podcast de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Soy Alejandra Delgado. Y yo, Tatiana Oliveros. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Purísima Podcast, un espacio para reflexionar y conversar de cultura y pensamiento. Soy Tatiana Oliveros y aquí estoy con mi compañera de podcast, Alejandra. Hola, Alejandra. Alejandra Delgado. Alejandra Delgado. Flores. Nunca me había dicho todos los apellidos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos encontremos nuevamente en este espacio que hacemos desde los estudios del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Tenemos un tema hoy día muy distinto a los que hemos tratado en los últimos episodios. Es algo que nos convoca como ciudad, como país, pero también es un fenómeno global. Sí, pero antes tengo que anunciar unas cosas que faltaron. Que quiero invitarlos a todos a escuchar los capítulos anteriores de Purísima Podcast, en donde hemos abordado un montón de temáticas. Tengo que decir que este es el penúltimo de este año. Hemos hablado de cultura del slow fashion, hemos hablado de la nueva constitución y la cultura, cómo se incluyó en esa constitución que eso no quedó. Fue antes. Sí, Documenta 15. Hemos hablado de muchos temas del área de la cultura. Los episodios están disponibles en Spotify si quieren escucharlos. También quiero comentarles que este programa se hace gracias al Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y de hecho, como dijo Alejandra, se graba en los estudios de la Universidad Andrés Bello y se realiza también en alianza con el diario El Mostrador. Los capítulos también los pueden encontrar en las publicaciones en ese medio. Y volvamos al tema, Ale, tú nos introduciste un poquito lo que íbamos a hablar. Es un tema bien interesante, bien profundo y tenemos un pie forzado en el buen sentido de la palabra. Vimos un reportaje de la Deutsche Welle para hablar precisamente de este tema. Es un episodio a propósito de cuando en el año 2001 los talibanes dinamitaron los budas de Bamiyan. Sí, en Afganistán. En Afganistán, que fue bastante impresionante por la dimensión de la destrucción, ¿no? Efectivamente, también es muy impresionante porque quedó el espacio de 53 metros en donde estaban estos budas tallados, quedó para recordar que ya no están. Eso no se destruyó porque estaban hechos en una montaña, quedó el espacio. Entonces, cuando yo veía el documental que se llama, reportaje en realidad, destruir el legado cultural para borrar la historia, me resultó bien impresionante cuando mostraron ese espacio vacío ahora y también hablan del temor de que nuevamente los talibanes puedan atentar contra otro patrimonio. Hubo protestas internacionales, pero bueno, fue imposible salvar estas piezas que son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y desde que, como decías tú, desde que en el año 2021 los talibanes recuperaron el poder, se teme acciones similares. Uh-huh. Desde ahí parte este reportaje en un recorrido histórico en donde se hablan de diversos hitos, en donde desde los egipcios, donde la monumentaria, las imágenes han sido destruidas porque tienen una carga que es mucho más que lo que podemos ver. Generalmente están relacionadas con un periodo histórico, con un poder político. Entonces, cuando se generan crisis de paradigmas, podríamos decir crisis política, se atacan estas imágenes, estos monumentos, y ese es un poco el tema que vamos a hablar hoy. Comentar también que en el reportaje llama la atención que la destrucción en el caso del antiguo Egipto son atacadas las narices.
En el caso de los griegos son atacadas las cabezas de esta monumentaria, y también las representaciones del cuerpo masculino, particularmente. Bueno, o sea, se eliminan los genitales, básicamente. La Revolución Francesa también aparece en este reportaje. En 1789 los ciudadanos no solo se manifiestan a favor de la libertad y los derechos civiles, sino que se vuelcan a derribar las estatuas de los reyes absolutistas. Algo también sucedió recientemente a propósito del asesinato en Estados Unidos del ciudadano George Floyd, creo que es el nombre. Entonces, bueno, a partir de este tema tenemos muchas preguntas que hacerle a nuestro invitado que está con nosotros. Sí, y también es importante decir que finalizamos, y esto no está bien, no está en el reportaje, que aquí, muy cerca del estudio, tenemos un claro ejemplo que es lo que sucedió en la Plaza Baquedano con el monumento al general Baquedano. O sea, este es un claro ejemplo de todo lo que hemos estado hablando ahora, y es súper interesante analizarlo porque no tiene que ver solamente con lo que pasa en el mundo, también está pasando en Chile. Entonces creo que es un fenómeno mundial, podríamos decir. Bueno, vamos a contarles que estamos con Gonzalo Valiente, arquitecto, artista y académico de la Universidad de Andrés Bello. Su trabajo forma parte de un proceso colectivo junto con el equipo Grandeza Estudio, que mezclan arquitectura, arte y producción intelectual en su labor, y centrados en la creación de imaginarios postcapitalistas. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, partir por esta discusión. No sé qué discusión deberíamos tener cuando se produce una modificación radical en la cultura social, en el imaginario social. Pierde sentido pierde sentido la monumentaria. En realidad hay que seguir celebrando la memoria de figuras históricas que entran en conflicto y en tensión con ese contexto. Yo no creo que pierda sentido, sino que igual en cierto modo recobra sentido, ¿no? Como que lo que está pasando ahora es muy interesante. Tú habéis hablado de paradigmas. Me parece el tema de las crisis y los cambios de paradigma quizás sea el enfoque más que yo encuentro ahora más pertinente para discutir la monumentalidad, ¿no? O sea, llevamos ya varias décadas de giros muy potentes y de diferentes desde diferentes ámbitos feministas, miradas decoloniales que están proliferando, que están tomando mucho peso, que tienen hasta ángulos progresistas, conservadores, y grandes eventos que están cargando también de enorme frustración a gente que se enfrenta a un mundo que está en una crisis casi podría decir civilizatoria, ¿no? Y que nos cuesta mucho, y creo que a través de la monumentalidad se puede llegar a ese punto, leer desde el ángulo del cambio de paradigma, ¿no? Y de la crisis epistémica que lo acompaña. Entonces, ahí hay un debate que se está polarizando en torno a la monumentalidad, ¿no? Gente que está vandalizando monumentos, profanándolos, asaltándolos, destruyéndolos, reemplazándolos, incluso transvistiéndolos, ¿no? Que ha habido cosas muy interesantes. Resignificándolos, reclamando que sean desplazados, que sean repuestos, que no se toquen, que son el símbolo de comunidades, de estados, naciones, pero al mismo tiempo hay gente que está reclamando que el Estado-nación no tiene ningún sentido y que de hecho es una reminiscencia de todo un legado colonial, imperialista, opresor, y que ha acarreado unas capas inmensas de destrucción, ¿no? Social, cultural, desplazamientos, muerte, de racismo, de esclavitud. Bueno, y además me olvidé de genocidio. Del peso del giro antirracista que hubo con el tema de la muerte de Floyd en Estados Unidos, ¿no?
Entonces yo creo que es... yo creo que es muy hermoso ver lo que está pasando con los monumentos, porque yo creo que si hay algo interesante con los monumentos es que puedan estar politizados. Si se vuelven rocas inamovibles, responden a imágenes dogmáticas, ¿no? Son figuras que no podemos discutir, por lo cual aquellos a los que lo que representan han oprimido, desplazado, pues se perpetuará su figura de expulsados, ¿no? Es interesante eso que dices, porque esto de que con estos cambios de paradigma también comienzan a aparecer los monumentos que no veíamos, porque muchas veces pasábamos por Plaza Baquedano, no teníamos idea quién estaba arriba de ese caballo, a veces ni veíamos esa escultura, entonces ahora apareció y empezaron a aparecer un montón de monumentos que estaban en la ciudad, pero que realmente eran como que fueran un edificio, no, para nuestra vista ya no existían. Y ahí se vuelven políticos, toman valor, entonces es interesante esa aparición de este cosa que estaba como casi invisibilizado en la ciudad. Pero toman valor, dices, o sea, me queda pensando si toman valor en el sentido de que aparecen política y críticamente, o porque cuando no toman valor están ahí para ser celebrados, están ahí para ser celebrados precisamente lo que representan. Entonces, ¿a qué valor te refieres específicamente? Bueno, es que es una aproximación que provocadora, ¿no? Decir que toman valor, o sea, toman valor como figuras de debate, como figuras de reactivación también del disenso, ¿no? Porque llevamos, no sé, desde que arrancó el giro cultural a nivel planetario neoliberal, ha habido una progresión hacia unos marcos político-culturales centristas en las que lo que se ha buscado como una especie de figura de deseo ha sido el consenso. Y el consenso siempre se construye en torno a expulsar todo lo que difiera, ¿no? Entonces, para mí cobran valor no como piezas intocables, cobran valor como piezas vulnerables, como piezas que se pueden agredir, que se puede reclamar el desplazamiento, como piezas que articulan una realidad. Es que vivimos políticamente, vivimos en escenarios que nunca se pueden resolver, que se tienen que mantener abiertos al debate, al entendimiento de que la diferencia nos construye, y ahí la presencia de estos monumentos, de alguna manera, lo que ha hecho es magnetizar, como aglutinar una serie de miradas que han roto toda posibilidad de consenso. Ahora, la polarización radical que lleve a violencia tampoco es buena, pero es que eso tampoco es a lo que debería aspirar la política. Pero a suavizarla, a exigirnos casi que estemos todos de acuerdo, felices y contentos. Y esa ha sido la historia de Chile reciente. Claro. Desde los por lo menos desde los 90. Pensaba en aquellos espacios de poder, porque son espacios de poder finalmente en el espacio público que están resguardados. En realidad se me vino a la mente la tumba de Arturo Prat. Está resguardada 24 horas del día, entonces como que uno pasa por ahí, ya estás acostumbrada a eso y no te cuestionas precisamente este disenso. O sea, ¿por qué hay que gastar recursos en eso, en estos turnos de estos marinos que la están protegiendo día y noche? Esa es una sola de las preguntas, en realidad. Pero no hasta diría el estallido social no había como algo que nos volara la cabeza con respecto a la monumentaria. ¿O sí? Como que nos acordemos. En relación a la monumentalidad, no lo sé. Sí que había conflictos políticos importantes. El tema de los estudiantes fue muy importante. Yo creo que antes del estallido ya estaban estallando, ¿no? O sea, Chile estalló por fases. Sí, es verdad. Para mí fue muy hermoso. Sigue siendo hermoso, aunque es doloroso también, los mini o casi macro estallidos que manifestaron los 8Ms, ¿no? Anteriores al año del estallido.
que ya estaban hablando de algo incontenible, ¿no? e insostenible. Ahora, esto es verdad que no es chileno, esto está sucediendo en todo el mundo, y ha habido decapitaciones recientemente de iconos de la colonialidad, sobre todo por parte de los movimientos antirracistas afroamericanos, en el Reino Unido, en Australia. Lo que estabas hablando de la protección policial, militar prácticamente, uh-huh, del monumento, del símbolo de poder, y del símbolo de toda una narrativa que es racista, que es xenófoba, desplegó en el momento en el que estaba como infectando toda esa especie de onda expansiva de las reacciones tras la muerte de Floyd en Estados Unidos, como decenas de policías en el Hyde Park de Sydney en torno a la escultura del Capitán Cook, que es un símbolo es el Cristóbal Colón de Australia, ¿no? Es supuestamente el primer navegante que llegó, tampoco es cierto, pero el que representaba la corona inglesa, el que llevó el poder de la corona inglesa, lo desplegó con su llegada, y tampoco había tanta gente, porque Australia es un país bastante despolitizado en casi todos los sentidos. Era una cantidad minoritaria la que iba a ir a desplegar una protesta allá. Había más policías que protestantes, que manifestantes, en torno a un monumento que parece bastante claro, que representa un legado de violencias múltiples, ¿no? Lo mismo con el esclavista Edward Colston en Bristol. Uh-huh. Y ahí lo que sucedió es que después la recuperan. O sea, la tiran al río y las autoridades la recuperan. Bueno, no sé dónde terminó este monumento, pero recuerdo que la gente estaba pero airada, sí, estaba furiosa derribándolo. Particularmente me gustan esas escenas, me dan como... me parece que hay algo vivo ahí, ¿no? Exacto. Que en el monumento incólume, no sé, algo sucede, algo se está discutiendo. Y por lo mismo yo me pregunto y les pregunto, ¿cómo transitar entonces? ¿Cómo transitar el pasado a través de este tema? Particularmente si se trata de un pasado que está teñido de racismo, de esclavitud, de colonialismo, de genocidios. ¿Cómo transitar ese pasado en la monumentalidad? Y creo que es importante agregarle esa pregunta también en relación, porque creo que es diferente la posición de Europa a la de también, Latinoamérica. Absolutamente. O sea, creo que los monumentos en Latinoamérica tienen una referencia europea muy fuerte. En Europa pueden tener un sentido mayor que lo que tienen en Latinoamérica. También cómo se ve esa imposición de imágenes en Latinoamérica o en Chile en particular. Te hicimos dos preguntas en una. Sí. Voy a empezar por la del pasado. Es muy complejo. Yo no soy experto en ello, pero pienso mucho en ello desde una línea de trabajo que trabaja el futuro, desde la imaginación. O sea, todo mi trabajo es como abordar la crisis de la imaginación política contemporánea, ¿no? Como que nos cuesta imaginarnos un afuera a las realidades que vivimos, que al mismo tiempo nos conducen como a la catástrofe, ¿no? Uh-huh. Y eso requiere... Bueno, hay gente que se plantea revisar ese futuro como mirando solo hacia el futuro, y a mí me interesa mucho también traer el pasado y politizarlo, pero también jugar con él. O sea, como que se ha politizado mucho el pasado recientemente y en Chile, y bien que haya pasado, pero a través de la figura de como traer la memoria de las víctimas, ¿no? Que era súper necesario, súper urgente, pero corremos el riesgo también de solo enrocarnos en eso y no mirar también al pasado pensando en usando la imaginación también hacia el pasado. Y esto es peligroso porque está también lo de la falta de rigor, que las fake news operan también mucho en esa línea, ¿no? Pero es que la historia ha sido construir pasados falsos, ¿no? Entonces traer contraficciones, que como diría Paul Preciado, jugar a la política ficción, se puede hacer
proyectando hacia el futuro y también revisando el pasado en una mezcla entre lo factual y lo contrafactual que nos invite también a monumentalizar cosas que no podemos recuperar porque desaparecieron a través de la violencia, darles carácter no solo de víctima, no sé, por ejemplo, revisando el pasado europeo, la quema de brujas, ¿no? Uh-huh. Podemos hacer un memorial de la quema de brujas, ya se han hecho recientemente, es importante. Eso es una mirada, un luto. Pero también podemos traer y rescatar lo que significaban esas brujas a las que se quemó por herejes, por libertinas, por resistirse a someterse al matrimonio, al patriarcado, exacto, por ser mujeres libres, ¿no? Y traer esas figuras del pasado, inventarnos también qué significaban desde una perspectiva que aglutine revisiones del pasado, historicismo con contemporaneidad, ¿no? Y que nos sirvan también para que el presente articule también miradas a futuro que imaginen otras cosas, porque si no nos atrancamos mucho. Es que la lógica del monumento y el historicismo es distinto, o sea, uno me parece más patriarcal y rígido que el otro, que puede ser dinámico, que puede ser dialógico. Bueno, hay que pensar que la figura del historiador, que normalmente se suele mencionar en singular, en masculino, tiene todo un legado de trabajar al servicio de los plutócratas, ¿no? Del poder que decidía también qué es historia, quiénes son historiadores, quiénes pasan ese filtro y trabajar para estabilizar el poder, ¿no? Ese es el término. O sea, la historia con mayúscula. Exacto. Luego aparecen como otros perfiles de historiadores, ¿no? La gente que trajo la memoria y demás, como una especie de contrapartida política contra esa construcción historicista del pasado. Y yo creo que hay que incorporar más capas y de alguna manera eso prolifera, politiza, diversifica la manera en la que nos relacionamos con el pasado, que desde luego tiene que tener sus capas como de dolor, morales, pero también necesita otras capas que no lo maten. Y tendemos mucho, en mi opinión, a matar el pasado, los más progresistas, porque al final quedamos como víctimas históricas permanentes. Claro. También tenemos que salirnos de ese perfil de víctimas. O sea, hay un perfil de víctima que tenemos que validar, pero no podemos enrocarnos ahí. No podemos permitir que esa sea la única mirada que nos separa del historicismo tradicional y preservador del poder. Es que de hecho ahí viene... ¿Crees que vamos a la música? Me miraste con cara de música. Bueno, pero voy a dejar planteada la pregunta. ¿Quién fija las normas históricas y conmemorativas que enmarcan el espacio público? Y volver también a hablar, porque a propósito de la pregunta que hice, que tiene que ver con cómo construir acá en Latinoamérica una monumentaria que nos represente. Ay, podría ser tan divertido, ¿no? Como pararnos a pensar en eso también como... primero, o sea, yo no tengo ni puñetera idea de qué responder a eso, porque yo en Latinoamérica tengo un contacto muy cercano y muy lejano al mismo tiempo, pero creo que librarnos un poco de ciertos sesgos morales y ser más juguetones con esa monumentalidad, reírnos de la monumentalidad si queremos crear monumentos, que yo creo que es interesante y perfectamente compatible con una nueva cosmología latinoamericana o miles de cosmologías latinoamericanas que al final son híbridas también, o sea, porque toda la historia colonial yo no creo que sea una cuestión de hacer un borrado, porque ya se metió tan adentro de los poros que constituye una condición híbrida a la que hay que sacarle la violencia y también como jugar con ella y reconstruir cosas liberándonos de eso, pero el borrado tampoco creo que vaya a ser posible. O sea, es que está ahí, las huellas están, ¿no? Como diría Derrida. Yo creo que hay que jugar más, tenemos que ser creativos y liberarnos. Vamos a escuchar música local, música chilena. Esta es un
un cuarteto. Son 4 mujeres que tienen como misión invocar la fuerza feminista para construir un proyecto de transformación social. Se llaman Gata Engrifá y la canción se llama Herejía. Me gusta. El Estado se mezcló con la mongólica, bucólica, apostólica, alcohólica. Mataron mujeres y niños y razas se exterminaron. Ataron, quemaron y a las abuelas se encarcelaron. Las ahogaron, torturaron, degollaron y violaron. Por pensar, sanar, curar y cuestionar, las mataron. Te lo demuestro, son siniestros, saco la Biblia, te lo muestro. La insolencia solo habita en bocas de los rebeldes muertos. Soy Panagua, tierra que no pudiste dominar. Soy la gata que no pudiste callar. Soy la bacteria que tapa todas tus arterias. Y no en busca de paz. Soy Panagua, tierra que no pudiste dominar. Soy la gata que no pudiste callar. Soy la bacteria que tapa todas tus arterias. Y no en busca de paz. Preparando un dulce éter, agrio a la vez. Un poco para la pacha y otro poco para la miel. Inquisidores, cruzados evangelizadores. Salud por los buenos oradores. Herederas, voceras, verás volteándonos la esfera. Entenderás si creerás que en mano no pasan las eras. Serás el déspota ilustrado, sin poder ni estado, que ha dejado a todos sus hijos olvidados. Camino marchito el machito, evito el coito, mito el miedo. Lanzo un grito, aullido, alarido, tirito, vomito. No me deleito, que pleito, está frito. Con tu piropo me irrito. El acoso callejero es un delito. Escalofrío de asco. No son halagos, son insultos gratuitos. Que cacho, tiritan las piernas del macho borracho. Me mira, me silba, les tiro chucha a los tachos. Si la quemaría no me importaría. Por mis ancestras muerte a la idolatría. Un minuto de silencio por todos los caídos. No más represiones, amnistía para los vivos. Nadie opta por la paz porque sabemos que no es la manera en que la iglesia oculta las columnas y fronteras. Sacrificios, vicios, cuerpos desaparecidos. La historia que conocemos dominada por genocidio. Bendito sea mi ego y todo mi conocimiento. Es hipocresía si tú rezas al Padre Nuestro. Me paro, erizo, grifo, discrimino. Admiro, conspiro, deliro. Me escabullo, saco las garras, te rasguño. Soy Panagua, tierra que no pudiste dominar. Soy la gata que no pudiste callar. Soy la bacteria que tapa todas tus arterias. Y no en busca de paz. Soy Panagua, tierra que no pudiste dominar. Soy la gata que no pudiste callar. Soy la bacteria que tapa todas tus arterias. Y no en busca de paz. Emborrachadas, drogadas, violadas en manada. Decapitadas, transfiguradas, la matanza avanza. Descuartizadas, quemadas, murieron crucificadas. Por los siglos de los siglos hemos sido satanizadas. El cuerpo fue encontrado bajo escombros, estrangulada sobre sus hombros. De un tiro la mataron, por su pecho penetraron. El cura borracho repite que solo es un pecado. Somos disidentes de la época, mujer revolucionaria de la métrica. No somos histéricas, somos históricas. Salpica, la gata tan caótica. Somos disidentes de la época, mujer revolucionaria de la métrica. No somos histéricas, somos históricas. Salpica, la gata tan caótica. Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Hola, ya estamos acá de vuelta, después de escuchar a Gata Engrifá. Gata Engrifá. Buena imagen. Sí, a propósito de lo que estamos hablando. Estamos con Gonzalo Valiente, con Alejandra Delgado, yo soy Tatiana Oliveros. Estamos hablando de la monumentaria. Quedaron algunos temas que íbamos a retomar. Tú, Alejandra, habías planteado una pregunta para continuar con la conversación. Está súper interesante. Dejé una pregunta en el aire. Y la olvidé, no sé si alguien se acuerda. No. ¿Quién fija las normas estéticas, históricas, conmemorativas de que enmarca el espacio público? Que finalmente eso es la monumentalidad, las estatuas, como dicen los niños. Yo creo que ahí ya pasamos a discutir también las instituciones, ¿no? Que al final quien paga define, ¿no? Pero entonces quien paga pues suelen ser instituciones
ya sean públicas o privadas, pero ahí hay todo un debate sobre la institucionalidad, que es como otro concepto también tremendamente occidental, colonial, que a mí igual lo mismo. O sea, pienso que revisar las instituciones, yo siempre pienso que las instituciones pueden ser millones de cosas y que conviene reimaginar más que pensar en si instituciones sí o no. Y ahí, en ese apartado de reimaginar, pues el quien decide eso pues responderá a qué tanto desarrollemos o liberemos de sus formatos actuales la ficción democrática, ¿no? O sea, es que ahora la democracia en la que vivimos acá o allá, yo no conozco una sola nación que tenga una democracia verdaderamente participativa, que se haga cargo incluso de las tecnologías de las que disponemos, que pueden dar lugar a mecanismos mucho más participativos para incorporar esas cosas a debate, ¿no? Luego habría que hacer unos grandes esfuerzos porque la gente se interese por estas cosas, porque luego hay que construir una cultura, ¿no? No solamente los medios, sino una cultura de deseo de participar en debates estéticos. Qué bello serían, ¿no? Como estéticos, semánticos, formales, sobre y significativos, ¿no? Sobre qué es, de qué hablan los símbolos, cuánto tienen que durar. Necesitamos construir símbolos que duran máximo 3 años y no le damos más tiempo. Incluso nos pasamos la vida debatiendo si es demasiado tiempo. Si son de bronce, fueron para siempre. Para siempre. O igual no. O sea, mira, fíjate, a mí me gustaba mucho cuando Baquedano estaba ahí, porque esa fase en la que fue progresivamente intervenido. Me gusta fue mucho, más ¿no? Intervenida. Y fue hermosa las intervenciones. Porque ahí hay una diferencia semántica si dices que fue vandalizada o fue intervenida. En realidad uno se sitúa inmediatamente en un lugar. Sí, totalmente. A mí igual me gusta lo de vandalizar porque le mete una capa de violencia, que también tenemos que revisar el tema de la violencia como herramienta política, sobre todo la violencia estética. A mí me interesa la violencia estética, no la violencia física. La violencia física me parece un horror, y la violencia psicológica también. Pero hay una cuestión en la violencia estética, que es cómo el empleo de la estética, de la contraimagen, los reemplazos, el propio hacer condiciones trans, ¿no? a un cuerpo monumental, violenta a quien se siente en posesión de la verdad, ¿no? De un sentido común que lleva legitimado por mucho tiempo. Entonces ahí aparece como contraimágenes que se sienten... En este caso el Ejército de Chile. Podría ser. O una buena parte de la gente que defiende postulados conservadores, ciudadanía, ¿no? Que se ha sentido violentada por todas las cosas que le han pasado a un objeto, ¿no? Un objeto que a gente que le ha tocado en el alma, que han dicho que eso es destruir el patrimonio público y demás. Y dices, bueno, pues sí, para mucha gente sí, para otra gente eran acciones artísticas, para otra gente eran manifestaciones políticas que a través de agredir también unos cuerpos físicos no vivos, primero manifestaban cómo la presencia de esas cosas eran como el reflejo de una historia de destruir cuerpos físicos vivos. Pero además me estaban reclamando cosas, ¿no? Y lo hacían desde un plano creativo también. No era, o sea, en la destrucción igual, si queremos reemplazar la violencia, o en la agresión, como dice una filósofa maravillosa que se llama Judith Butler, no sé si sí, maravilloso el último libro, el de la fuerza de la no violencia, se llama, ¿no? Y ella habla ella sabe muy bien de dónde viene del mundo anglosajón, donde hablar de no violencia significa eliminar la agresividad de la ecuación, y la agresividad es un tema político que abarca muchos espectros de la no violencia. O sea, implica manifestarse diferente a otro postulado, ¿no? Entonces ella habla mucho de sí, no violencia,
pero sí necesitamos la agresión y la agresividad presentes en el plano político, en el plano estético, en el plano de la coexistencia, porque si no caemos en el consenso. En el caso de lo que pasó en la Plaza Italia o Plaza Dignidad, había una intención de escribir una nueva historia, ¿creen ustedes? Yo creo que había muchas intenciones juntas. Como el debate que hubo con los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Como que o en España anteriormente con la toma de la plaza de la Puerta del Sol, se planteó mucho la crítica de que no había una propuesta o una demanda específica, sino cientos, miles, y que entonces se venía a decir la violencia es el único objetivo. Pues no, yo creo que hay muchas cosas que se están poniendo sobre un mismo objeto, pero que hay que revisarlas todas y... Es como un malestar, en el fondo. No se está poniendo, es como decir estoy molesto, estoy molesta, más que tengo una propuesta, da como esa sensación... Claro, y ahí yo pienso que antes de que haya una voluntad constituyente, tiene que manifestarse una voluntad destituyente, ¿no? O sea, es una disociación que en verdad es ficticia, porque yo creo que cuando ya planteas una desconstitución, estás planteando una reconstitución, ¿no? Pero yo creo que hay en los gestos y en las acciones que se hicieron sobre esa estatua y todas las que sean, o esculturas o monumentos o comisarías de policía que se agredieron en diferentes partes del mundo, ha habido un reclamo de desconstituir algo que aplica mucha violencia sobre una gran mayoría de las personas en este mundo, hasta el punto... Pero en Chile particularmente, y a partir de este monumento a Baquedano, se dio una batalla por los símbolos. Claro, o sea, qué bueno. No solo una parte de la sociedad no quería este símbolo, empieza a haber también, no sé, toda una batalla aparece el perro matapacos, ¿se acuerdan? Como un representante de la sociedad civil, sí, que no tiene voz. Pero también como contrapartida hay un ataque por el otro lado, digamos, con una férrea defensa de la bandera chilena, por ejemplo. Y una contrasimbología, gente que quiere que no haya símbolos o monumentos porque todo eso es herencia teóricamente de la colonialidad. Y bueno, exacto. Y en torno a eso quiero dar un ejemplo al revés. Lo que pasó en Puerto Montt con el Monumento de los Amantes, que es un monumento que mucha gente encuentra muy feo, que están mirando al mar. Muy feo. Y en un momento se planteó la idea de eliminarlo, pero se sometió a una votación y la gente de Puerto Montt le gusta y quiere que esté ahí. A nosotros, que somos de afuera, no nos gusta, pero a ellos no les importa, y creo que está bien, porque es el lugar en donde ellos viven, de alguna forma los representa. Además que está en un lugar bastante simbólico, que es frente al mar, muchas parejas se sientan ahí a ver el mar. Yo lo encuentro muy representativo de lo que es ese lugar en Puerto Montt. Entonces, en torno a ese ejemplo, al deseo de una ciudad de mantener esto que podría parecer feo para algunos, ¿qué te parece ese? Porque encuentro que es el ejemplo contrario a todo esto que se está planteando de eliminar monumentos, de sacar monumentos. Hay también ahí una pregunta con respecto a la participación a la ciudadanía que valoriza sus propios monumentos. ¿Puede ser esa una alternativa a todo esto que está pasando en torno a estos monumentos tan neoclásicos, podríamos decir, que hay acá en Santiago? Hacer una votación, dices tú. Claro, y mantener ese monumento ciudadana. Claro, con los nuevos monumentos, igual esto es una escultura de un artista. Sí. Tiene otras características, creo. Pero tiene una noción de monumentalidad igual, porque representa un espacio, a mi punto de vista, de Puerto Montt y Yo creo que consultar todo constantemente y abrir a nuevas heridas, abrir a debate, es
fantástico, necesario, pero también hay que pensar en cómo, tenemos que empezar a imaginar en qué significa consultar, cómo consultamos y cómo de la mano de consultar también necesitamos, y esto es muy difícil de pensar cómo hacerlo, pero hay que trabajarlo, crear contextos en las escuelas, en el seno de las familias, en los foros públicos, de formación de una cultura política. Porque yo creo que el problema es que también que se abran cosas a votación no significa mucho si no construimos toda una cultura política que, por ejemplo, derribe el predominio contemporáneo de la polarización entre el bien y el mal, ¿no? No, y de lo feo bonito. De hecho, me retracto de lo que acabo de decir respecto de la escultura. Me retracto, no es correcto juzgar una obra por fea o bonita. Ajá, entonces como para que se vuelva sofisticado, que se vuelva, que profundice también en las heridas, en las voluntades y que ayude también a que construyamos, a que, como diría, creo que es Paul Preciado, no sé si habla si utiliza el término reterritorializar, pero habla mucho como de reterritorializar el deseo, ¿no? De descolonizar el deseo, porque al final también hay mucho de deseo en los lenguajes monumentales, o podría haber mucho más también, ¿no? Pero también qué deseos. Entonces, en ese sentido, el tema de las consultas yo creo que fabulosas todas, pero no sé, ahí me remito al tema de la consulta constitucional que hubo en Chile, que pues para mucha gente ha sido muy doloroso que no saliese la prueba. Para mí fue terriblemente doloroso y para mucha gente ha sido un alivio, pero yo pienso desde la depresión que generó para mucha gente, hay que pensar también que qué maravilloso que hubo esa consulta y que lo que hay que luchar es para que esas consultas sean más, que nos permitamos discutir más qué es el modelo de Estado desde diferentes escalas y más frecuentemente, para que no sea un todo o nada de una sola vez. Y al mismo tiempo yo creo que es súper urgente, y eso es lo difícil, de verdad llevará mucho tiempo, pero aquí y en todo el mundo, reconstruir o construir por primera vez en la historia una relación entre ciudadanía y cultura política amplia, porque estamos perdiendo las batallas muy importantes, el cambio climático. ¿Quién se hace cargo? No nos estamos haciendo cargo casi Veníamos nadie. Hablando de eso, veníamos diciendo, no, mañana se acaba el mundo. Y es terrible, ¿no? La filósofa española Marina Garcés tiene un libro muy, muy lindo que se llama Nueva Ilustración Radical, que arranca con una descripción del presente como una condición póstuma, que viene a decir, hay casi una fascinación por el apocalipsis, ¿no? Tenemos asumido que el fin lo tenemos delante de nuestras narices y que es irreversible, porque el modelo civilizatorio en el que vivimos es inevitable. Y ya lo tenemos ahí, porque tenemos una cultura política tan dañada que no nos hacemos cargo de la potencia que hay implícita en la imaginación política, que lo puede cambiar todo, puede cambiar todo. Ahora es difícil, lleva trabajo, lleva mucho tiempo de reconstrucción. Imaginarnos no solo, ¿no? O sea, imaginas, representas, discutes, empiezas a construir, a deconstruir, lleva mucho tiempo. Pero si ni siquiera imaginamos, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, entonces ya podemos decir el fin del mundo está Pero ahí. el capitalismo te la pone difícil. Sí, claro. Y además el capitalismo está en todas partes, está en las universidades, está en las municipalidades, está en las familias, está en cómo voto apruebo si estoy endeudado, por ejemplo, y no me puedo imaginar que nada de lo que proponga esto me vaya a librar de mi deuda. Puede que sí que lo haga, pero no me lo creo, porque además me he leído una cosa que me dice que no, que todo lo contrario, ¿no? Entonces vivimos endeudados, vivimos con miedo, vivimos con deseos súper empaquetados en fórmulas que incluso aunque racionalicemos contra ellas, nuestro subconsciente está operando constantemente, porque si algo ha logrado la versión neoliberal del capitalismo, como dice Byung-Chul Han, es colonizar el subconsciente, ¿no? Sí. Y ahí es difícil. Ya no necesitamos el panóptico. No, exacto. Lo tenemos adentro. Exacto. En el ADN, en la mitocondria. Entonces, en ese sentido también repensar, voy a volver a la monumentaria, repensar la monumentaria también, o sea, hoy es un reto
enorme, repensar, porque este cambio de paradigma, todo esto creo que hoy día puede ser uno de los respecto a la monumentaria, uno de los grandes cambios, porque veo con todo esto de que sentimos que el fin está muy cerca. ¿Qué vamos a celebrar del pasado? ¿Qué es lo que vale o celebramos el futuro en imágenes, en monumentaria? ¿Cómo enfrentamos o cómo podríamos enfrentar esto desde la... Qué difícil enfrentarla si esta monumentaria, la neoclásica que tú llamas, está pensada en binariamente, están los dominados y los vencidos. No hay no sé, yo creo que no, yo no lo digo porque yo no estoy incluida, soy pueblo. Podría ser conveniente retirarlos de la vía pública, ¿no? Podría, es que no lo sé, es que es algo que tenemos que discutir y que otro plebiscito. Ahí sí, todo lo que haga. Pero yo me refiero a una monumentaria futura, no una ahora. ¿Qué es lo que cuál es el piso? ¿Existe piso? ¿No existe piso? ¿Se nos movió todo el piso? ¿Qué viene después? ¿Cómo definir nuevas categorías? Y si son objetos, y si son erecciones, o si son invaginaciones, o si son grandes espacios que su carácter monumental se liga a la performatividad colectiva, como a la aparición de cuerpos en grandes fenómenos sociales, ¿no? Raves, o sea que también hay que traer toda esa categoría que ahora está más fuerte, ¿no? De la performatividad, del cuerpo, claro. y de la reconcepción, la reinvención de los rituales que igual son más para mí son algo más interesante que pensar en el monumento como objeto estático. Clásico. Sí. Claro, por ejemplo, crear espacios en donde se pudieran crear, que no existen mucho en las ciudades, por ejemplo, espacios donde se celebran los triunfos deportivos, no existe en la ciudad, por ejemplo en Santiago. Entonces la gente se reúne en un lugar que es el centro de lo que se define como el centro. Y si ese espacio se preparara para recibir, se generaría un acto performático generalmente, y habría alguna especie de... No es un monumento, pero es un espacio que permite generar todo esto que tú hablas, que es cambiar un poco la monumentalidad por el bronce, quizás por la carne, por decirlo de alguna forma. Y por el espacio, yo creo que porque lo monumental suele ser más objetual, y ha habido un giro muy hacia el objeto en detrimento del espacio recientemente. O sea, tiene mucho que ver con la cultura de consumo también, ¿no? Que al final nos cuesta mucho pensar en el espacio, y mucho más en el espacio público, el espacio común. Acá en Santiago hay mucho espacio público que es tremendamente residual, ruinoso. Luego se usa, y hay una cultura que me encanta de esta ciudad, es que cualquier espacio, cualquier esquinita puede ser habitada por gente que se sienta, se echa al suelo y se pone a charlar y echa las horas. Pero igual también pensar el espacio desde un esfuerzo, desde un gozo, desde ningún tipo de aspiración estética de hacer lo que sucede en los espacios públicos europeos, por ejemplo, ¿no? Que ya vale, ¿no? Pero pensar el espacio, espacios públicos, espacios amplios, desde el gusto estético, o sea, y de nuevo, no vuelvo a ningún canon, ¿no? Sino desde cuestiones estéticas, cuestiones de inversión, de poner plata en hacer espacios que la reunión sea algo atractivo, y que el Estado, o lo que sea que reemplace al Estado, también vuelva a invertir mucha plata en hacer espacios de congregación pública y que no estén ligados a ningún tipo de explotación privada, porque también tenemos un problema enorme con eso, ¿no? Como
el reemplazo que hizo el mall del espacio público en casi todo el mundo, aquí ha sido muy fuerte también. Y yo creo que eso podría reemplazar la conversación sobre lo monumental durante un tiempo igual. Como... Habría que discutir con las inmobiliarias, pedirles permiso. O expropiarlas. O expropiarlas, ahí ya... Bueno, igual hace poco una polémica por un monumento en homenaje a la mujer, que creo que estaba en Providencia, ¿no? Era una Dionisia, una propuesta del artista visual Josefina Gilisasti y las arquitectas Cecilia Puga, Paula Velasco y Bárbara Barrera. Muchas feministas no estuvieron de acuerdo. No necesitamos un monumento en homenaje a la mujer, o sea, finalmente como... Era una propuesta estética de fierros que tenía, bueno, el jurado que dijo que es una obra que destaca por su forma, por su materialidad y que está libre de una interpretación de estereotipos. Entonces es como permanentemente, pero es mejor que pase eso a que no pase nada, digamos, como... Yo creo que ambas cosas son buenas, que pase y que haya desacuerdo con que pase. Yo de verdad creo que todo, o sea, que pase tiene posibles conflictos, puede haber como una especie de carga culposa que acaba utilizando los lenguajes que el propio patriarcado ha estado acostumbrado para generar simbología. Igual hay feminismos que no están de acuerdo en que siquiera se toque esos lenguajes y busquen otros lenguajes, ¿no? Pero yo también pienso que depende de cómo se haga esas cosas, ¿no? O sea, pienso mucho, por ejemplo, en cómo... Perdón, pero en este caso puntual la crítica estaba referida a que un monumento es orden. Sí. Es orden patriarcal y que no es como entrar en ese juego. Entiendo. Por eso iba a traer un ejemplo que no es exactamente un monumento, pero donde se emplea todos los lenguajes del orden patriarcal más radical, que es el de las procesiones de Semana Santa cristianas, que en España fue súper polémico, ¿no? Fue el de la Sagrada Cofradía del Santo Coño Insumiso, se llama, del Coño Insumiso, ¿no? El Coño Insumiso. Maravillosa, era un pedazo vagina hecha de, no sé de qué estaba hecha, así como este papel, esta masa de papel pintada y todo, y un grupo de mujeres que iban cargándola por toda la calle, por todas las calles de Sevilla, por las que normalmente se hacen las procesiones de Semana Santa, donde se estaba profanando los lenguajes de un modelo de poder para crear un legado discursivo, estético, performático, completamente diferente. Bueno, las denunciaron, la Asociación Española de Abogados Cristianos las llevó a juicio, creo que perdieron una primera instancia. Ellas perdieron, pero luego ellas acabaron ganando y fueron liberadas, pero ellas sabían lo que estaban haciendo, sabían que iban a... Ahí vuelvo un poco al tema ese de la violencia estética, ¿no? Como hay una violencia simbólica que tiene un juego político muy valioso. Entonces, depende también si se convoca eso dentro de las estéticas y de las lógicas de un orden patriarcal. Pero quien lo haga puede también entrar ahí como un poco como caballo de Troya y generar mucha polémica, y toda esa polémica pues va activando nuevas miradas también en la gente que accede a esa polémica. O sea, yo creo que es bueno que salga la polémica. También no he visto la obra, pero sería bueno, ¿no? O sea, me parecería muy interesante ver qué pasa si hacen como hicieron esta asociación en España, un coño monumental con la alergia a la figura de la vagina que hay por parte del patriarcado. Es casi un monstruo, ¿no? La estética de la vagina comparada con la estética de lo erecto del pene, ¿no? Sí, está lleno. Bueno, se ha asociado a lo feo, se ha asociado como a un montón de categorías estéticas medio monstruosas. Entonces, sí, depende. Es así. Esta Dionaea, de hecho, tiene características más de vulva. Pero el hecho es que es un monumento. Entonces el monumento sería el sinónimo de orden patriarcal. Es como para discutirlo
mucho en realidad. Sí, yo debo decir una cosa. A mí me suele costar cuando todo es separarse y generar como divisiones separatistas. Sí, porque entonces la infección no se vuelve imposible. Al final creo esto es complicado, pero hay veces, no siempre, que corremos el riesgo de participar incluso de una lógica tremendamente neoliberal, ¿no? Que es la de la fragmentación de identidades, hasta el punto de que solo si perteneces a tales sectores demográficos puedes participar de ciertos debates o hacer ciertas cosas, o ciertas cosas se pueden hacer solo dentro de estos registros, que al final lo que acaba haciendo es fragmentar también... ¿Lo encuentras fascista? Sí, realmente. Y además creo que es una buena manera de instrumentalizar el clásico divide y vence de las estrategias de guerra imperiales, desde todo Julio eso es muy César. Potenciado también por las redes sociales, o sea, absolutamente. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, es como para discutir de aquí a la eternidad, sí. Pero ya tenemos que ir cerrando. Vamos a cerrar con una canción. Muchas gracias por acompañarnos en este... A vosotras por invitarme, ha sido un placer. Esperamos que... Muy buena conversación. Muy buena conversación. Esperamos que ustedes también ahí, nuestros podcast escuchas, se llamará así, también les haya parecido un capítulo que puedan compartir, escuchar en el metro. Yo generalmente escucho los podcasts en el metro, en la calle. No sé si ustedes son... Yo cuando cocino, principalmente cuando hago cosas que son muy mecánicas en la casa, estoy escuchando podcast. ¿Y tú? Cuando tengo tiempo. Últimamente tengo muy poco tiempo para nada. No, hay que hacerse el tiempo para algo, para lo que sea, para ver una serie, para leer, cierto, para caminar, para estar en silencio. Ay, sí. ¿Sí o no? Bueno, nos despedimos con La Molo, con una canción que se llama, un sencillo que se llama Brotar. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Muchas gracias.